La abandonaron en la estación de tren la noche de Navidad, pero un solitario montañés la encontró y cambió su destino. La linterna que colgaba del poste de la estación parpadeaba débilmente contra el viento de la montaña. Sarah McKinnon se ajustó el chal raído alrededor de los hombros y escudriñó el sendero vacío por quinta vez en 4 horas. No venía nadie. El tren de la tarde había partido hacía 3 horas, llevándose consigo su última conexión con la civilización. Las campanas de Navidad resonaban débilmente desde el lejano asentamiento de Pine Ridge, y su alegre sonido se burlaba de su desesperación. Estaba completamente sola. Hola, queridos amigos. Soy Jasper Ashwood, vuestro narrador de Mountain Tales. Antes de empezar, aseguraos de suscribiros y dejad un comentario abajo diciéndome desde dónde nos escucháis. Un fuerte abrazo a todos y espero que disfruten de la historia. La nieve comenzó a caer con fuerza y cada copo se sumaba al manto que cubría la plataforma de madera. Una desgastada bolsa de cuero contenía todo lo que poseía en el mundo. La arrugada carta en el bolsillo de su abrigo había sido leída tantas veces que los pliegues amenazaban con romperse por completo. He cambiado de opinión sobre el acuerdo. He encontrado a alguien más adecuado. Lo siento. 4 semanas de agotador viaje desde Pensilvania para recibir 4 líneas de aplastante rechazo. Sarah se apoyó en el poste de la estación. La linterna de arriba crepitaba, casi apagada por el viento. Cuando esa llama se extinguiera, solo tendría la pálida luz de la luna para guiar cualquier decisión que tomara a continuación. El puesto de profesora que le habían prometido en Pine Ridge podría seguir disponible. Podría ser, si el ayuntamiento no consideraba su llegada en tales circunstancias como una mancha en su carácter. Una mujer que viajaba sola, abandonada por su prometido, no era precisamente la candidata ideal para moldear mentes jóvenes. Su aliento formaba nubes blancas en el aire gélido. Empezó a contar lentamente hacia atrás desde 100, una vieja técnica que le había enseñado su abuela para evitar el pánico. 979.695. El sonido rítmico de los cascos contra el suelo helado rompió el silencio de la montaña. Sarah se levantó rápidamente, sacudiéndose la nieve de su falda de lana oscura. Una caravana de mulas de carga emergió del bosque, liderada por un único jinete montado en un robusto caballo de montaña. El hombre se sentaba erguido en su silla de montar, con sus anchos hombros llenando un grueso abrigo de búfalo. Detuvo a sus animales en la plataforma, y sus ojos curtidos observaron su solitaria figura, sus escasas pertenencias y la linterna moribunda que colgaba sobre ella. «Señorita, ¿está esperando a alguien aquí?» Su voz transmitía la rudeza y la calidez de un hombre acostumbrado a la soledad de la montaña. Ella calculó que tendría unos 30 y tantos años, con el tipo de rostro curtido que delataba años pasados al aire libre y bajo condiciones climáticas adversas. Su expresión denotaba tanto preocupación como confusión. Sarah enderezó la espalda con la poca dignidad que le quedaba. «Sí, señor. Parece que he esperado en vano». Él la estudió durante un largo momento, no con descaro, sino con la cuidadosa evaluación de un hombre que había aprendido a leer rápidamente las situaciones en la naturaleza. «El último tren se fue hace horas», observó. «Sí, señor. Y, sin embargo, aquí sigo». El hombre de la montaña, como ella pudo deducir por su equipo, su postura y la tranquila confianza de alguien que sobrevivía gracias a sus propias habilidades, frenó a su animal de carga principal. Nadie debería pasar la noche de Navidad en un banco de la estación con un tiempo como este. Tengo una cabaña en la cresta y provisiones suficientes para 2. Estarías caliente y a salvo. A Sarah se le hizo un nudo en la garganta ante tanta amabilidad inesperada. «Soy una completa desconocida, señor. ¿Por qué me ofrece tanta generosidad?» «Porque es Nochebuena», respondió simplemente, desmontando y extendiendo una mano enguantada. «Y porque recuerdo lo que se siente al estar abandonada sin ningún sitio a donde ir. Me llamo Jacob Thornton». Ella dudó solo un instante. La linterna volvió a parpadear, a punto de apagarse. Delante de ella, un desconocido le ofrecía misericordia donde el mundo no le había mostrado ninguna. Detrás de ella solo quedaban decepciones y promesas incumplidas. «Sarah McKinnon, acepto su oferta con gratitud, señor Thornton». Él cargó su bolso en uno de los animales de carga con eficiencia y destreza. Cuando salieron de la estación, la linterna se apagó por completo. La oscuridad se tragó el andén vacío, pero en algún lugar más adelante,
En la nevada naturaleza salvaje les esperaba el calor. Sarah miró una vez hacia atrás, a la estación abandonada, antes de mirar hacia adelante, hacia el destino que les esperaba en las montañas. La caravana avanzaba con paso firme por la nieve que caía como susurros de bendiciones. Jacob Thornton no le pidió explicaciones y ella no dio ninguna. Algunas bondades se vivían mejor en el silencio entre almas comprensivas. El aliento de los animales se condensaba rítmicamente en el aire frío mientras subían por el sendero de la montaña. Sarah se encontró contando los postes de las vallas y las señales del camino en la oscuridad. Otro truco mental para evitar que sus pensamientos se sumieran en la desesperación o la esperanza. 28, 29, 30. El ritmo constante de los cascos de las mulas sobre la nieve compacta se volvió casi hipnótico. «Soy viudo desde hace 4 años», dijo Jacob en voz baja cuando llegaron a una sección más ancha del sendero. «Tengo una mujer llamada Martha que viene del pueblo 2 veces por semana para ayudar con la cocina y los arreglos. La cabaña tiene 2 habitaciones. No hay nada inapropiado en este arreglo». Sarah sintió que parte de la tensión abandonaba sus hombros. «Gracias por la aclaración. Aprecio tu franqueza. Aquí, la palabra de un hombre es todo lo que tiene. La mía es que estarás a salvo bajo mi techo». Cabalgaron otra milla por el bosque antes de que Sarah viera luces delante. Una cabaña de madera maciza se materializó entre la nieve y los pinos, más grande de lo que ella esperaba. Una cálida luz amarilla brillaba en las ventanas como un faro de esperanza. El humo se elevaba constantemente desde una chimenea de piedra, prometiendo calor y comodidad. Jacob guió la caravana de mulas hasta un cobertizo cubierto junto a la cabaña. Antes de que pudiera ayudarla a bajar de la mula que había estado montando, se abrió la puerta de la cabaña. Apareció una mujer de mediana edad, envuelta en un grueso chal de lana, con el cabello canoso cuidadosamente trenzado alrededor de la cabeza. «Por todos los cielos, Jacob, has encontrado a alguien en la estación con este tiempo». La voz de Martha transmitía inmediata preocupación y bienvenida. «Esta es la señorita McKinnon», explicó Jacob, ayudando a Sarah a bajar. «Necesita refugio esta noche. La tormenta va a durar varios días». Los ojos de Martha se suavizaron con comprensión. «Por supuesto que sí. Entra, niña. Entra y aléjate de este frío tan intenso». La cabaña envolvió a Sarah como un cálido abrazo. Paredes de troncos pulidos, muebles hechos a mano, una chimenea encendida y la mezcla de aromas de pan de pino y algo sabroso cocinándose en una gran olla. Observó la tranquila prosperidad de aquel lugar, cuidadosamente ganada y mantenida con esmero, y sintió profundamente su propia pobreza en comparación. Pero Martha no le hizo preguntas indiscretas. «Déjame mostrarte la habitación de atrás. Ya hay fuego encendido allí. Siempre lo mantengo listo durante los meses de invierno». Jacob se quedó en la sala principal. «Prepararé café. Querrás algo caliente antes de descansar». Sarah siguió a Martha por la cabaña, con las piernas temblorosas por las horas de espera en la estación. La habitación era sencilla pero cómoda, con una cama robusta cubierta con colchas hechas a mano, una pequeña chimenea en la que crepitaban leños de pino y un lavabo con toallas limpias. Sobre la mesita junto a la cama había una Biblia muy gastada. «Si necesitas algo, solo tienes que llamar. Estoy al otro lado de la pared». Martha se detuvo en la puerta. «Jacob es un buen hombre, querida. Su palabra es sólida como el granito y nunca ha incumplido una promesa en su vida». Cuando Martha se marchó, Sarah se quedó sola en la cálida habitación, escuchando el crepitar del fuego. Tocó una de las colchas y reconoció la cuidadosa costura de alguien que se enorgullecía de su trabajo. Sus manos temblaban ligeramente mientras se quitaba los guantes gastados por el viaje. Después de lavarse la cara y las manos en la palangana, se aventuró a volver a la sala principal. Jacob estaba sentado a una tosca mesa de madera, con 2 tazas humeantes esperándole. Se levantó cuando ella entró y le indicó la silla frente a él. «Siéntate y entra en calor, luego duerme». Sarah obedeció, envolviendo con ambas manos la taza caliente. Jacob inclinó brevemente la cabeza, moviendo los labios en silencio en señal de agradecimiento por la sencilla comida. Cuando levantó la vista, sus ojos reflejaban la bondad constante que ella empezaba a reconocer como fundamental en su carácter. Las tormentas como esta suelen durar 3 o 4 días en esta época del año. Puedes quedarte hasta que se despejen los caminos. Entonces veremos qué se puede hacer. Sarah sorbió el café fuerte y auténtico.
Eres muy generoso con alguien a quien no conocías antes de esta noche. Ya no eres una desconocida, señorita McKinnon. Es usted una invitada en mi casa. Eso significa algo aquí arriba, en las montañas. Ella vio un libro abierto sobre la mesa, junto a la taza de café. Era la colección de poemas de Walt Whitman, muy manoseado y, evidentemente, muy leído. ¿Lee poesía, señor Thornton? Una leve sonrisa se dibujó en su rostro curtido. No lo cuente por Pine Ridge, arruinaría la reputación de un hombre de montaña. Sarah se encontró a sí misma sonriendo por primera vez en semanas. Su secreto está a salvo conmigo. Terminaron su café en un cómodo silencio. Cuando Sarah se levantó para volver a su habitación, Jacob la acompañó hasta la puerta. Que duerma bien, señorita McKinnon. Mañana veremos lo que el buen Dios tiene en mente. En su habitación, Sarah se sentó en el borde de la cama y finalmente dejó que las lágrimas brotaran. Lágrimas silenciosas y agotadoras de alivio y miedo, y algo que podría haber sido esperanza. Se envolvió en la colcha más gruesa, observó cómo ardía el fuego y susurró en la silenciosa habitación. Por favor, Dios, que esto sea una verdadera misericordia y no otra cruel decepción. El sueño llegó rápidamente. Por primera vez en semanas, se sentía realmente a salvo. La mañana de Navidad llegó con un sol radiante y un manto de nieve de 1 metro de espesor cubriendo el paisaje montañoso. Sarah se despertó con el aroma del café y el bacon frito y la cruda realidad de que no tenía ningún otro lugar a donde ir. Se vistió con cuidado con su segundo vestido, el azul marino con adornos sencillos, y se dirigió a la sala principal. Las voces llegaban desde la cocina, donde Jacob y Martha hablaban en voz baja. No podemos enviarla de vuelta al pueblo con este tiempo, decía Martha. No era mi intención, respondió Jacob. La tormenta se está intensificando. Podría pasar una semana antes de que los caminos sean transitables. Sarah se detuvo en la puerta, sintiéndose de repente cohibida. Jacob la vio primero y se levantó inmediatamente de la mesa. Buenos días, señorita McKinnon. El café está listo y Martha ha preparado suficiente desayuno para alimentar a un equipo de leñadores. La mesa estaba puesta para 3, con más comida de la que Sarah había visto en una sola comida en los últimos meses. Huevos, gruesas lonchas de tocino, galletas, miel y fruta en conserva. Su estómago se retorció por el hambre y la gratitud a partes iguales. Se deslizó en la silla que le ofrecieron, con las manos bien cruzadas en el regazo. Jacob dio las gracias por la comida, con palabras sencillas pronunciadas con fe genuina. Cuando terminó, Martha pasó las galletas con insistencia maternal. Las tormentas se han instalado para quedarse, observó Jacob. Los caminos no serán seguros para viajar durante varios días, quizá más. Puedes quedarte hasta que se despejen. A Sarah se le hizo un nudo en la garganta. Señor Thornton, no puedo seguir imponiéndome indefinidamente a su hospitalidad. No se está imponiendo. Está aceptando ayuda cuando la necesita. Hay una diferencia significativa entre ambas cosas. Martha asintió con firmeza. Eso es exactamente así. Come, querida. Estás delgada como una valla. Durante el desayuno, Sarah compartió los detalles esenciales de su historia. Había viajado al oeste para casarse con un hombre al que nunca había conocido, respondiendo a su anuncio en busca de una esposa adecuada. Al llegar, él decidió que ella no era lo que había imaginado y rescindió su acuerdo. Ella esperaba conseguir un puesto de profesora en Pine Ridge, si el pueblo aún consideraba su solicitud. Su familia en el este tenía dificultades económicas y ella no tenía medios para volver a casa. Jacob la escuchó sin interrumpirla ni juzgarla. Cuando ella terminó, dejó la taza de café con cuidado deliberado. La tormenta decidirá el momento de tus próximos pasos. Nos ocuparemos de todo lo demás cuando el tiempo mejore. No quiero crearte dificultades con la gente del pueblo. La única dificultad sería preocuparte por lo que piensen los demás en lugar de hacer lo correcto. Déjalo estar, señorita McKinnon. Después del desayuno, Jacob salió a cuidar de sus animales y a revisar sus trampas. Martha le enseñó a Sarah la cabaña, incluida una pequeña habitación llena de libros de suelo a techo, poesía, filosofía, volúmenes prácticos sobre supervivencia en la naturaleza, prueba de una mente reflexiva y culta. Lee todas las noches sin falta, explicó Martha. A su esposa Rebecca también le encantaban los libros. Se sentaban aquí durante horas, leyéndose en voz alta a la luz del fuego. Sarah pasó los dedos por los lomos cuidadosamente organizados. ¿Cuánto tiempo lleva solo? 4 años en primavera.
Ella murió al dar a luz a su primer hijo. También perdieron al bebé. La voz de Martha se suavizó al recordar el dolor. Después de eso se encerró aquí. Trabajo, soledad y más trabajo. He estado rezando para que encontrara el camino de vuelta a la vida entre la gente. Antes de que Sarah pudiera responder, oyeron voces fuera. No era Jacob, sino la voz de una mujer que gritaba claramente: «Jacob Thornton, sé que estás ahí arriba. Te he traído la cena de Navidad». La expresión de Martha cambió sutilmente. Será la señora Elizabeth Hartwell. La encontraron en la sala principal unos momentos después, mirando a Sarah con evidente sorpresa. La señora His Hartwell parecía tener unos 40 años, vestida con elegancia a pesar de la nieve, con una expresión de preocupación fingida. Oh, Dios mío, no sabía que tenías compañía, Jacob». Jacob salió del cobertizo, sacudiéndose la nieve de los hombros. «Señora Hartwell, muy amable por venir hasta aquí con este tiempo. Me preocupaba que pasara la Navidad solo», respondió ella, desviando la mirada repetidamente hacia Sarah. «Pero veo que no está solo. Esta es la señorita McKinnon. Se quedó atrapada en la estación en Nochebuena. El tiempo la ha retenido aquí». «¿Atrapada?». La señora Hartwell repitió la palabra como si le dejara un sabor desagradable. «Aquí, en su cabaña, en la habitación de invitados», corrigió Jacob con un tono notablemente más frío. «Martha está aquí, como siempre. Todo es completamente correcto». «Oh, por supuesto que lo está. Por supuesto. Pero tú entiendes, Jacob, ¿cómo puede parecer esto a los demás en el pueblo? La gente habla de este tipo de arreglos». «Que hablen, Elizabeth. He ofrecido caridad cristiana a alguien que la necesitaba. Si eso es escandaloso, entonces el escándalo recae en los chismosos». La señora Hartwell se sonrojó profundamente ante su reprimenda. Dejó la cesta de comida en la mesita auxiliar con una fuerza innecesaria. «Bueno, debería volver al pueblo. Los caminos estarán traicioneros». Se marchó sin volver a dirigirse a Sarah, con su desaprobación flotando en el aire como humo. El silencio que siguió se sintió pesado e incómodo. El estómago de Sarah se contrajo con una vergüenza familiar. «Señor Thornton, quizás debería intentar regresar al pueblo. Ya he comprometido su reputación en la comunidad». «Mi reputación se mantiene por méritos propios», respondió Jacob con la mandíbula firmemente apretada. «La cuestión es si tienes algún lugar seguro a donde ir con este tiempo». El silencio de Sarah proporcionó la respuesta que todos conocían. «Entonces afrontaremos esta situación juntos. El pueblo puede especular todo lo que quiera. He oído chismes peores y he sobrevivido». Sus ojos se encontraron directamente con los de ella. «Señorita McKinnon, le ofrecí refugio porque era lo correcto. Eso no ha cambiado. Si mantener esa decisión significa soportar algunos comentarios, que así sea». Martha asintió con aprobación. «Entonces, eso es todo». Pero Sarah podía ver la tensión en los hombros de Jacob, el costo que ya comenzaba a aumentar. Esa tarde, sola en su habitación, desempacó cuidadosamente sus pocas pertenencias. Le temblaban las manos mientras colgaba su vestido de repuesto en el gancho de la pared. Cada acción se sentía como una admisión de derrota y dependencia. A través de la pequeña ventana, vio a Jacob revisando sus trampas en la nieve profunda. Se movía con la fluidez y la destreza de un hombre completamente a gusto en la naturaleza, pero ella podía sentir la carga que su presencia había añadido a su vida solitaria. Sarah apoyó la frente contra el cristal frío y susurró: «Perdóname. Nunca fue mi intención traer problemas a tu puerta». Pero los problemas ya habían llegado, traídos por el viento de la montaña junto con los chismes que pronto seguirían. La tormenta mantuvo el mundo a raya durante 5 días, creando un inesperado santuario de paz dentro de las paredes de la cabaña. Durante ese tiempo, Sarah descubrió los ritmos de la vida en la montaña. Café antes del amanecer, desayuno cuando Jacob regresaba de revisar sus animales, tardes dedicadas a la lectura, mientras él trabajaba en la reparación de equipos o el mantenimiento de trampas a pesar de la nieve. Descubrió que sus libros estaban meticulosamente organizados, la poesía en una estantería, las guías prácticas en otra, y la filosofía y la teología cuidadosamente dispuestas entre ellas. Alguien había amado esta colección en su día, y Sarah podía sentir la presencia de Rebecca en la cuidadosa disposición. Comenzó a organizar en silencio las secciones donde el orden se había deteriorado tras años de vida solitaria. Jacob la descubrió una tarde en una escalera de mano,
alcanzando un estante alto, y estabilizó la base de la escalera sin decir nada. No tienes por qué hacer este trabajo, le dijo con delicadeza. Quiero ser útil de alguna manera. Necesito aportar algo mientras estoy aquí. Ya eres útil. Esta mañana has hecho café sin que te lo pidiera. Eso vale más que unos libros ordenados para un hombre que ha estado viviendo solo. Ella lo miró desde lo alto de la escalera. Señor Thornton Jacob, solo Jacob estará bien. Jacob, entonces gracias por no hacerme sentir como una carga indeseada. No eres una carga, Sarah, simplemente eres una persona que necesitaba ayuda. No hay nada de qué avergonzarse. Las sesiones de lectura nocturnas se convirtieron naturalmente en un ritual agradable. Después de la cena, se acomodaban en la biblioteca y Jacob leía en voz alta a Whitman con su profunda voz grave que confería a las palabras una ternura inesperada. Sarah recitaba de memoria a Emily Dickinson, sorprendida de que aún recordara poemas completos de su formación docente. «Tienes una buena educación», observó Jacob una noche, con genuino interés en su tono. Ser pobre no significa automáticamente ser ignorante. Jacob no pretendía ofender con su observación. «No me ofende. La gente hace suposiciones. Lo entiendo». Asintió lentamente, con la luz del fuego reflejándose en sus rasgos curtidos. «Yo también sé bastante sobre suposiciones. Cuando Rebecca murió, la gente asumió que yo quería estar completamente solo. Yo quería eso, pero también no lo quería, si eso tiene algún sentido». «Tiene mucho sentido», respondió Sarah, entendiéndolo perfectamente. «La gente es complicada». Martha apareció con el té en ese momento. Los vio sentados juntos junto al fuego y sonrió para sí misma antes de retirarse. «¿Necesitan algo más antes de que me retire?» «Estamos bien, Martha. Gracias». Cuando la ama de llaves se hubo ido, Jacob carraspeó. «Cuéntame sobre ese puesto de profesora que mencionaste. Dijiste que esperabas que la junta escolar aún te tuviera en cuenta». «Esperaba. No estoy segura de que quieran a alguien que llega en estas circunstancias. Soltera, abandonada, con perspectivas poco claras». La voz de Sarah se apagó. «Tendrán preguntas que no estoy segura de poder responder satisfactoriamente. ¿Qué les dirás?» «La verdad, que fui tonta y desesperada y que me descartaron por mis problemas. Eso no es tontería. Es humano. Arriesgarse por la esperanza no es algo de lo que avergonzarse». Los ojos de Sarah ardían con lágrimas contenidas. «Eres muy amable al decir eso». «No estoy siendo amable. Estoy siendo sincera. Hay una diferencia sustancial». Más tarde, mientras Sarah se preparaba para acostarse, pudo oír a Martha y Jacob hablando en voz baja en la cocina de abajo. La construcción de madera de la cabaña transmitía claramente las voces a través de los suelos. «Ella es buena para ti, Jacob. Este lugar no ha vuelto a sentir realmente vivo desde que Rebecca falleció. No empieces con eso, Martha. Solo digo que ahora te ríes. No te has reído de verdad en 4 años. Ella es una invitada. Eso es todo. Si tú lo dices, Jacob». El silencio se prolongó durante un momento antes de que Jacob volviera a hablar. Ahora más bajo. «Se acerca el domingo. Hay misa en el pueblo. La gente esperará vernos a los dos allí, y eso va a complicar las cosas antes de que se simplifiquen». Sarah se llevó la mano al pecho, sintiendo el calor que había estado alimentando, un calor peligroso que la hacía atreverse a volver a tener esperanzas. De repente se sintió insegura y amenazada. Había complicado la vida bien ordenada de este buen hombre, y el domingo lo empeoraría todo. La tormenta finalmente estalló en la mañana de Año Nuevo, revelando un mundo cristalino de nieve blanca perfecta y un cielo azul brillante. Dentro de la cabaña surgieron diferentes verdades, del tipo que vivían en miradas compartidas y silencios cómodos. Sarah encontró a Jacob en su pequeño estudio después de la cena esa noche, mirando fijamente el fuego con ojos preocupados. Llamó suavemente al marco de la puerta. «¿Puedo pasar?» Él le indicó la silla frente a su escritorio. «Por favor». Se sentaron en silencio durante varios minutos. Entonces Sarah habló, dejando salir las palabras antes de que le fallara el valor. «Necesito contarte toda la verdad sobre por qué vine al oeste». «Jacob, no me debes ninguna explicación, Sarah». «Sí que me la debes. De hecho, necesito que lo entiendas». Retorció las manos en su regazo nerviosamente. «Mi padre se está muriendo de tuberculosis. Mi madre se dedica a lavar ropa, pero apenas nos da para comer. Mis 2 hermanos menores necesitan estudiar si quieren tener alguna oportunidad de tener un futuro decente. Cuando Thomas Whitmore me escribió para pedirme que fuera,
ofreciéndome matrimonio, vi la salvación para toda mi familia. Jacob escuchó sin juzgar, con su rostro curtido, paciente y comprensivo. Pensé que el deber acabaría convirtiéndose en amor, que si trabajaba lo suficiente, si me esforzaba lo suficiente, podría hacer que funcionara para todos. Me equivoqué en ambas cosas. Me echó un vistazo al bajar del tren y se dio cuenta de que no era lo que había imaginado en su correspondencia. Demasiado pobre, demasiado sencilla, demasiado desesperada. Jacob se inclinó hacia adelante con intensidad. Sarah, mírame. Ella lo hizo, encontrando su mirada firme. Ese hombre era un tonto y un cobarde. Tú no eres nada de eso, pensó. Eres valiente, eres auténtica y eres hermosa. Se le cortó la respiración ante la sinceridad de su voz. ¿Por qué eres tan bueno conmigo, Jacob? Se levantó, se acercó a la pequeña ventana y habló al reflejo en el cristal. Porque alguien debería haber sido bueno conmigo cuando me estaba ahogando después de la muerte de Rebecca. La gente tenía buenas intenciones, pero me dejaron hundirme en ese dolor sola en esta cabaña. Sobreviví, pero recuerdo exactamente lo que se siente al estar tan aislada. Se volvió para mirarla. Entraste en mi cocina y preparaste café sin pedir permiso. Organizaste mis libros como si tuvieras todo el derecho a estar aquí. Te ríes de las historias de Martha y haces que este lugar vuelva a estar vivo. Había olvidado lo que era eso, Sarah. Sarah se levantó y se acercó. Háblame de Rebecca. Jacob abrió un cajón de su escritorio y sacó una pequeña máquina de escribir de Hera. Una joven de mirada dulce y sonrisa suave les devolvía la mirada. Era paciente, amable, de buen corazón. Te habría gustado muchísimo. Sarah estudió la fotografía con atención. Creo que sí. Y Jacob, creo que ella se habría alegrado de ver esta casa llena de vida de nuevo. Les estaba dando permiso a ambos para seguir adelante, para atreverse a esperar algo nuevo. ¿Crees que la gente tiene segundas oportunidades de verdad? Preguntó Sarah en voz baja. Oportunidades reales que realmente funcionan. Yo estoy viviendo la mía ahora mismo. La pregunta es si ella es lo suficientemente valiente como para creer en ellas también. Estoy intentando creer, Jacob. Lo estoy intentando con todas mis fuerzas. Él extendió la mano lentamente, con cuidado, y le tocó la mano. Solo las yemas de los dedos se tocaron, a modo de prueba. Entonces lo intentaremos juntos. Un leño se movió y crujió en la chimenea. El momento quedó suspendido entre ellos, como la nieve a punto de caer. Entonces Jacob hizo una mueca de dolor y retiró la mano. Sarah se fijó en la quemadura de la cuerda en su palma, reciente y sin curar, fruto de su reciente trabajo con trampas. Estás herido. No es nada grave, no es nada. Ella le tomó la mano con delicadeza y examinó la herida con atención. Tienes material médico aquí. Martha lo guarda todo en la cocina. Sarah cogió la caja metálica de vendajes y pomadas, volvió al estudio y le curó la herida con manos delicadas y cuidadosas. Limpió la quemadura, le aplicó pomada curativa y la vendó con un paño limpio. Sus dedos se demoraron en la mano curtida de Jacob más tiempo del estrictamente necesario. Gracias, dijo Jacob en voz baja. De nada. Sus miradas se cruzaron y se mantuvieron fijas. Algo cambió entre ellos, algo más profundo que la gratitud, más cálido que la simple amistad. Sarah se apartó primero, de repente nerviosa. Es tarde. Debería irme a la cama. Sarah se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Me alegro de que estés aquí. Pase lo que pase, te agradezco que estés aquí. Sonrió, tímida e insegura, pero con sinceridad. Yo también, Jacob. En su habitación, Sarah se llevó las manos a la cara y se permitió sentir la verdad. Se estaba enamorando de Jacob Thornton, y cuando el pueblo se enterara, ambos lo pagarían muy caro. El domingo llegó como un día de juicio final. Los habitantes del pueblo de montaña se reunieron en su pequeña iglesia, vestidos con sus mejores galas y con aire de juicio. Sarah McKinnon entró junto a Jacob Thornton, y los susurros comenzaron de inmediato. Llevaba su vestido azul marino, cuidadosamente planchado, el pelo recogido con horquillas en su estilo más respetable y guantes prestados de la colección de Martha. Jacob llevaba su traje de domingo, caminaba con paso firme y seguro, con la mano protectora en la cintura de ella, una declaración para que todos la vieran. La iglesia de Pine Ridge era una sencilla construcción de madera, pintada de blanco, llena de familias de agricultores y ganaderos. El reverendo Matthews estaba de pie en el púlpito, con el pelo rizado y el rostro severo.
Cuando Jacob llevó a Sarah al banco delantero, el asiento tradicional de su familia durante 3 generaciones, se oyó un murmullo colectivo entre la congregación. La señora Artwell estaba sentada 5 filas más atrás, con los labios apretados en una delgada línea de desaprobación. Otras mujeres se aferraban a sus libros de oraciones y se inclinaban unas hacia otras, susurrando con urgencia detrás de sus manos enguantadas. Los hombres parecían incómodos, evitando el contacto visual con la escena que se desarrollaba ante ellos. Sarah se sonrojó de vergüenza, pero mantuvo la barbilla levantada, la mirada al frente y las manos correctamente cruzadas en su regazo. Jacob se sentó a su lado, con los hombros tocándose deliberadamente. Otra declaración hecha. El reverendo Matthews comenzó el servicio con un sermón sobre la historia de la Navidad. La posada no tenía sitio para ellos. La ciudad no les dio la bienvenida, pero la obra de Dios se llevó a cabo de todos modos en un establo entre animales, presenciada por pastores rechazados por la sociedad. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran en su congregación. La misericordia no pide nuestro permiso. El amor no espera nuestra aprobación. Cuando rechazamos a los necesitados, rechazamos al mismo Cristo al que decimos seguir. La congregación se movió incómoda en sus bancos. Jacob apretó brevemente la mano de Sarah, oculta bajo la falda de ella. Una vez concluido el servicio, la gente salió al brillante sol invernal y se aglomeró en las escaleras de la iglesia como si fuera un tribunal. El señor Patterson, banquero y miembro del consejo municipal, se acercó primero, con el rostro severo y desaprobador. Jacob se sintió decepcionado. Esperaba un mejor juicio de un Thornton. Tu abuelo se avergonzaría. Jacob apretó visiblemente la mandíbula. Mi abuelo me enseñó a ayudar a las personas necesitadas sin mirar el coste. Estoy haciendo exactamente lo que él habría hecho en la misma situación. La señora Hartwell y su círculo de damas de la iglesia se abalanzaron sobre Sarah como buitres. Pobrecita. Qué circunstancias tan difíciles en las que te has encontrado. Pero seguro que entiendes la situación que esto crea. Una mujer soltera viviendo en la casa de un soltero durante semanas. Simplemente no se hace aquí. Martha también vive allí, respondió Sarah en voz baja. Todo ha sido totalmente correcto. ¿Correcto? La sonrisa de la señora Hartwell era tan cortante como el viento invernal. Querida niña, lo correcto es vivir con la familia o en una pensión establecida, no aceptar la caridad indefinida de un viudo adinerado. La gente está hablando y seguirá hablando. Sarah sintió cada palabra como un golpe físico, pero se mantuvo firme. Entonces que hablen, mamá. No he hecho nada malo, y tampoco el señor Thornton. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero la percepción importa, querida. La reputación importa en una comunidad pequeña como la nuestra. Jacob apareció junto a Sarah, con el rostro tenso por la ira contenida. Es hora de irse. Caminaron hacia el carro en un silencio tenso, con los susurros siguiéndolos como humo. Para el lunes por la mañana la situación se había deteriorado aún más. Martha regresó de la ciudad con profundas arrugas de preocupación alrededor de los ojos. La junta escolar celebró una reunión de emergencia anoche, anunció sin preámbulos. A Sarah se le hizo un nudo en el estómago, y han reconsiderado mi solicitud para dar clases. Dijeron algo sobre cuestiones morales y normas comunitarias. Ya te puedes imaginar el resto. Jacob se levantó inmediatamente y fue a coger su abrigo. Vamos al pueblo a abordar esto directamente. Jacob, quizá debería encargarme yo misma de esto. Iremos juntos, Sarah. Afrontaremos esto juntos. La junta escolar se reunió en la trastienda de la tienda general de Henderson. 5 hombres, todos de mediana edad, todos con expresiones de severidad ensayada. El señor Patterson presidió la reunión. Jacob, eres un hombre respetado en esta comunidad, pero esta situación se ha complicado. Las circunstancias de la señora McKinnon plantearon serias dudas sobre su criterio y su carácter. ¿Su criterio? La voz de Jacob se volvió fría como el agua de un arroyo de montaña. Ella fue abandonada sin tener culpa alguna. Aceptó ayuda cuando la necesitaba desesperadamente. Eso demuestra sabiduría, no falta de criterio. Sea como fuere, intervino otro miembro de la junta. No podemos contratar a alguien cuyas condiciones de vida son tan irregulares. ¿Qué ejemplo daría eso a los niños? El ejemplo de que la misericordia existe en este mundo, que la bondad importa más que los chismes,
que los cristianos a veces practican lo que predican los domingos. Los miembros de la junta intercambiaron miradas incómodas. El señor Henderson, propietario de la tienda general, habló a regañadientes. Jacob, entendemos tu postura, pero la comunidad tiene unas normas que debemos respetar. Los padres han expresado su preocupación. Tenemos que tener en cuenta sus deseos. Sara se puso de pie, con la voz temblorosa, pero decidida. Señores, vine aquí con la intención de enseñar a sus hijos. Estoy cualificada y tengo experiencia. Mis circunstancias personales no deberían importar si puedo desempeñar el trabajo de forma eficaz. Pero sí importan, señorita McKinnon. Seguro que puede entender esa realidad. Ella lo entendía. Una mujer sola, dependiente de la caridad masculina, viviendo bajo su techo sin importar las chaperonas o las convenciones sociales, la consideraban moralmente comprometida. Ninguna explicación cambiaría ese juicio fundamental. Jacob lo intentó una vez más. Denle una oportunidad para demostrar su valía. Un periodo de prueba para demostrar sus habilidades como profesora. El señor Patterson negó con la cabeza con firmeza. Me temo que la decisión ya está tomada. La solicitud de la señorita McKinnon ha sido denegada de forma permanente. Salieron de la tienda en un amargo silencio. Jacob condujo el carro de vuelta a la montaña con furia y los labios apretados, las manos agarradas con demasiada fuerza al volante. Sara se sentó a su lado, con un entumecimiento que se extendía por su pecho como agua fría. Me iré mañana, dijo en voz baja. He destruido tu reputación y no he conseguido nada. No harás tal cosa, respondió Jacob con dureza. No es culpa tuya, Sara. Son ellos los que son mezquinos y crueles. ¿Qué otra opción me queda? No puedo dar clases. No puedo quedarme contigo indefinidamente. Y el pueblo ha dejado muy clara su postura. Detuvo la carreta y se volvió para mirarla directamente. Entonces cambiamos las reglas del juego por completo. ¿Cómo? No respondió de inmediato, pero algo en su expresión cambió y su determinación se afianzó como una roca. Confía en mí, Sara. ¿Confiarás en mí? Esa noche, Sara hizo la maleta con manos temblorosas. Dobló lentamente su vestido de repuesto, con lágrimas resbalando por sus mejillas sin poder evitarlo. Había encontrado algo precioso allí. Seguridad, calidez, tal vez incluso amor. Pero ahora tenía que marcharse para protegerlo. A través de la ventana, podía ver a Jacob de pie en el patio, mirando fijamente las montañas lejanas. Sus hombros soportaban una carga que ella nunca había visto antes, el peso de un hombre que se enfrentaba a una elección imposible. Ella apoyó la mano en el frío cristal y susurró, «Lo siento, nunca fue mi intención traer problemas a tu casa, pero los problemas habían llegado de todos modos y solo estaban empezando a desarrollarse». Al amanecer, Martha había llegado a su límite. Había visto a dos buenas personas dar vueltas una alrededor de la otra, como animales heridos, demasiado asustados para superar la división que los separaba. Era hora de intervenir directamente. Encontró a Jacob en la cocina antes del amanecer, mirando fijamente el café frío con ojos vacíos. «Vaya, tenemos que hablar». «Ahora no, Martha». «Sí, ahora, en este mismo instante». Se sentó frente a él, con las manos apoyadas sobre la mesa rugosa. «Amas a esa chica de arriba, ¿verdad?» Jacob no dijo nada, pero su silencio lo decía todo. «Ella también te ama, más de lo que está dispuesta a admitir. Y los dos están actuando como tontos, dejando que el miedo tome todas sus decisiones». «No es tan sencillo, Martha». «Es exactamente así de sencillo, Jacob Thornton. ¿Quieres que se quede? Pídeselo como es debido. Hazlo de una forma real y correcta, de modo que ni siquiera esta ciudad chismosa pueda discutir». Las manos de Jacob se aferraron a la taza de café. «¿Y si se lo pido y la ciudad la destruye de todos modos por mi egoísmo? ¿Y si no se lo pides y el arrepentimiento os destruye a ambos?» La voz de Martha se suavizó con afecto. «Rebecca se ha ido, Jacob. Esa es la pura verdad, y sé que todavía duele, pero tú no moriste con ella. Deja de actuar como si estuvieras enterrado allí junto a ella. No sé cómo volver a hacer esto, Martha. ¿Cómo arriesgarme a amar a alguien, de la misma manera que haces cualquier cosa que valga la pena? Con miedo, pero dispuesto a intentarlo de todos modos. Ahora sube y díselo antes de que termine de hacer la maleta». Jacob subió las escaleras lentamente y llamó suavemente a la puerta de Sara. Ella abrió con los ojos enrojecidos, prueba de las lágrimas derramadas en privado. «No te vayas.
dijo él, con palabras ásperas y sin pulir. Todavía no. Así no, Jacob. No hay otra manera de seguir adelante. El pueblo no me aceptará y no voy a dejar que lo sacrifiques todo. ¿Por qué? Se acercó más. Por lo mejor que me ha pasado en 4 años. Su voz se hizo más fuerte. Sara, sé que debería tener palabras más bonitas, discursos más elegantes, pero lo único que tengo es la pura verdad. Esta cabaña estaba muerta antes de que llegaras. Yo estaba muerto, solo seguía los movimientos de la vida. Tú devolviste la vida a este lugar. Café por las mañanas, libros ordenados con cuidado, risas que vuelven a resonar en estas paredes. No puedo dejar que renuncies a eso. No dejaré que el miedo me convierta en un cobarde otra vez. A Sara se le cortó la respiración. ¿Qué me estás pidiendo, Jacob? Te pido que vengas a la iglesia conmigo el próximo domingo, una vez más, y te pido que confíes plenamente en mí. ¿Harás eso por mí? ¿Por nosotros? Ella buscó en su rostro curtido y vio determinación, terror y esperanza mezclados en igual medida. Confío en ti, Jacob. Estaré a tu lado. Él metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó un pequeño objeto envuelto en un paño suave. Al abrirlo, apareció un sencillo medallón de plata, delicado y obviamente antiguo, hermoso en su elegancia discreta. Esto le pertenecía a mi madre, y Rebeca lo llevó puesto el día de nuestra boda. Quiero que lo lleves puesto el próximo domingo. Una promesa hecha ante Dios y todo el pueblo de que te elijo a ti, de que elijo nuestro amor por encima de su aprobación. Las manos de Sara temblaban mientras aceptaba el medallón. Jacob, ¿estás seguro de esto? No respondas todavía, dijo él con suavidad. Solo di que lo llevarás puesto. Di que estarás a mi lado cuando llegue el momento. Lo llevaré puesto, susurró ella. Estaré a tu lado. Exhaló él como un hombre que hubiera estado conteniendo la respiración bajo el agua. Entonces afrontaremos juntos lo que venga, como debe ser. Después de que él se marchara, Sara se sentó en la cama sosteniendo el medallón, cuya plata reflejaba la luz de la lámpara y proyectaba pequeños destellos sobre las paredes de madera, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, a partes iguales entre el terror y la esperanza. Ya la habían abandonado una vez, ya había saboreado la traición en su boca. ¿Podría arriesgarse a creer de nuevo? ¿Arriesgarse a confiar en la misericordia, en el amor, en la posibilidad de segundas oportunidades que realmente funcionaran? Sara se llevó el medallón a los labios y susurró una oración desesperada. Por favor, que esto sea real. Por favor, que la misericordia gane esta vez. La iglesia nunca le había parecido tan pequeña y sofocante. Todos los bancos estaban llenos. Todos los ojos seguían a Sara y Jacob mientras entraban juntos. Ella llevaba el medallón de su madre como una armadura contra el juicio. Él llevaba su fe como un escudo contra la duda. Caminaron hacia el banco delantero, tomados de la mano, y la congregación estalló en susurros más fuertes y descarados que antes. Sara escuchó fragmentos de conversaciones a su alrededor. Un comportamiento absolutamente descarado y vergonzoso. La pobre Rebeca debía estar revolviéndose en su tumba. Se sentó, con Jacob a su lado, y él le tomó la mano abiertamente, haciendo una declaración para que todos la vieran. El reverendo Matthews comenzó el servicio con un propósito claro y deliberado. La posada no tenía sitio para ellos. La ciudad no les dio la bienvenida, pero la obra de Dios se llevó a cabo de todos modos, en un establo entre las criaturas más humildes, presenciada por pastores rechazados y despreciados por la sociedad. Hizo una pausa y miró directamente a su congregación. A menudo hablamos de la fe en esta iglesia, del amor, la misericordia y el deber cristiano, pero cuando la misericordia llama a nuestra puerta, la cerramos de golpe. Cuando el amor nos pide que veamos más allá de las reglas y miremos al corazón, elegimos las reglas en su lugar. ¿Qué tipo de fe es esa? El señor Patterson se movió incómodo en su banco. La señora Hartwell miró al frente, con la boca apretada en una línea dura. La Navidad nos enseña que Dios obra fuera de nuestra zona de confort, que la misericordia llega de formas que no esperamos, a veces como un bebé en un pesebre, a veces como un extraño que necesita refugio. El sermón concluyó y un pesado silencio llenó la iglesia como humo. Entonces Jacob se puso de pie y todos los ojos se volvieron hacia él. El corazón de Sara dejó de latir. Este era el momento que definiría todo lo que vendría después. Jacob se adentró en el pasillo y se enfrentó directamente a la congregación.
Su voz se escuchó clara y fuerte en todos los rincones de la iglesia. Esta comunidad me conoce a mí y a mi familia. Ayudamos a construir esta iglesia. Ayudamos a fundar este condado. Mi palabra siempre ha significado algo, así que escúchenla con atención ahora. Respiró hondo, reuniendo valor. Sarah McKinnon es una mujer de carácter y fuerza. Fue abandonada por un cobarde, pero no ha mostrado más que dignidad y gracia. Le ofrecí refugio porque cualquier cristiano decente habría hecho lo mismo. Si eso es escandaloso, entonces nuestra fe no significa nada. Los murmullos se extendieron entre la multitud reunida. Jacob levantó la mano para pedir silencio. Pero no estoy aquí para defender la caridad. Estoy aquí para declarar mis intenciones. Se volvió y miró directamente a Sarah con amor y determinación en su rostro. Le pido a esta mujer que se case conmigo. No para salvar su reputación, ni para satisfacer los chismes del pueblo, sino porque ella devolvió la vida a una casa que estaba muriendo. Porque ella me enseñó que la misericordia no es solo un deber, es una alegría. Porque la amo más de lo que creía posible. La iglesia contuvo el aliento. Jacob se arrodilló allí mismo, en el pasillo. Sarah McKinnon, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres convertir esa cabaña en un verdadero hogar? ¿Me dejarás amarte como te mereces? Sarah se puso de pie con las piernas temblorosas, caminó hacia él y tomó sus manos entre las suyas. Sí, Jacob Thornton, sí. El silencio era completo y total. Entonces, desde el fondo de la iglesia, el anciano señor Henderson se levantó lentamente y comenzó a aplaudir. Un aplauso deliberado y rítmico. Su esposa se unió a él. Martha se puso de pie de un salto. Ya era hora de que alguien en esa sala mostrara algo de sensatez. Más gente se puso de pie. No todos, pero sí los suficientes. La señora Hartwell permaneció sentada, con el rostro rígido por la desaprobación. El señor Patterson frunció profundamente el ceño, pero suficientes feligreses se levantaron y aplaudieron como para cambiar por completo el ambiente. El reverendo Matthews sonrió ampliamente. Bueno, entonces, creo que acabamos de presenciar un compromiso, amigos. Celebremos como es debido. Jacob ayudó a Sarah a ponerse de pie, la sostuvo allí en el pasillo ante todos y le besó suavemente la frente. Gracias, le susurró al oído. ¿Por qué? Por decir que sí. Por volver a elegirme. Salieron juntos de la iglesia, comprometidos, con las manos entrelazadas. Los niños corrieron hacia ellos con pétalos de flores que habían guardado de las decoraciones navideñas y los lanzaron como si fueran confeti. El brillante sol invernal se abrió paso entre las nubes, calentándoles el rostro de una forma increíble. El señor Henderson se acercó primero y le estrechó la mano a Jacob con firmeza. Estoy orgulloso de ti, hijo. Hizo falta mucho valor para levantarse así. Incluso el señor Patterson, rígido y claramente incómodo, logró asentir a regañadientes. Más le vale demostrar que es digna de este gesto. Jacob, has puesto tu reputación en juego por su carácter. Ella será perfecta porque ya ha demostrado que es valiente, honesta y fuerte. Eso es lo único que me importa. Condujeron a casa a través de la montaña cristalina en un silencio maravillado. Entonces Sarah comenzó a reír, impotente y aliviada, con una risa ligeramente histérica. Jacob se unió a ella, con una risa profunda y oxidada, como un hombre que recuerda cómo hacerlo. Lo hemos conseguido, jadeó Sarah. Lo hemos conseguido. Ahora estás atada a mí. Bien, elijo estar atada a ti. En la cabaña, Martha los recibió con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas y abrazos aplastantes para ambos. Ya era hora de que alguien en esta familia mostrara algo de sentido común y valentía. Esa noche, Sarah se paró en su ventana mirando las estrellas invernales, más brillantes y cercanas en el aire puro de la montaña. Jacob la encontró allí, como ella de alguna manera sabía que lo haría. Teniendo dudas, le preguntó en voz baja, ¿sobre ti? ¿Sobre esto? Ella se volvió hacia él. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Me abandonaron en esa estación de tren, pero me encontró algo más grande de lo que podía esperar. Me encontró un hogar. Él la atrajo hacia sus brazos y ella apoyó la cabeza contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón, firmes y reales, y los suyos. Se acerca la primavera, le susurró Jacob al oído. Plantaremos jardines, construiremos ese futuro del que hablamos. Haremos de este lugar todo lo que debería ser. Juntos, susurró ella, siempre juntos. La primavera llegó temprano ese año.
como si la propia montaña hubiera estado esperando a ver si la misericordia triunfaba sobre el juicio. 6 semanas pasaron en un torbellino de preparativos para la boda. El pueblo aceptó gradualmente y a regañadientes la realidad. Pequeños gestos de reconciliación que aparecieron como las primeras flores silvestres. Las mujeres comenzaron a incluir a Sarah en sus círculos de costura. Los hombres comenzaron a saludar a Jacob con sus sombreros con respeto, en lugar de con incómoda incomodidad. La junta escolar revocó discretamente su decisión, sin ningún anuncio formal, sin disculpas, solo una breve carta en la que se indicaba que el puesto de profesora de la señorita McKinnon estaría disponible en otoño si ella aún lo deseaba. Cobardía política, murmuró Jacob cuando lo leyó. O gente que por fin aprende a admitir cuando se equivoca, sugirió Sarah generosamente. Aceptaré cualquiera de las dos motivaciones. El día de la boda llegó con el sol primaveral y la cálida brisa de la montaña. La iglesia volvió a llenarse, esta vez de buenos deseos en lugar de chismes. Las bancas estaban decoradas con sencillas flores silvestres, recogidas por los niños que habían llegado a adorar a su futura profesora. Sarah vestía de azul en lugar de blanco. Ya no era una chica ingenua, y este no era ese tipo de comienzo. Azul por la esperanza, azul por el cielo y las infinitas posibilidades. Llevaba el medallón de la madre de Jacob y un ramo de laurel de montaña y rosas silvestres. Martha la acompañó por el pasillo, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No tienes padre que te entregue, así que te toca aguantarme, hija. No querría a nadie más, respondió Sarah con sinceridad. Jacob esperaba en el altar, nervioso y bien afeitado, y se transformó en pura alegría cuando la vio acercarse. El reverendo Matthews sonrió radiante al comenzar la ceremonia. Queridos hermanos, nos reunimos para ser testigos de lo que Dios ha unido en verdad, y esta comunidad honrará con amor. Los votos fueron sencillos y sinceros. Jacob habló primero, con voz firme a pesar de la emoción. Prometo darte un refugio que se convierta en tu hogar. Prometo darte misericordia que se convierta en amor. Prometo elegirte cada día, Sarah, hasta mi último aliento. La voz de Sarah temblaba, pero se mantuvo firme. Prometo darte gratitud que se convierta en compañerismo. Prometo darte valor que se convierta en confianza. Prometo elegirte cada día, Jacob, y hacer que esta vida sea hermosa juntos. Por el poder que me ha sido conferido por Dios y por este territorio, os declaro marido y mujer. Jacob, puedes besar a tu novia. Lo hizo con delicadeza y reverencia, y lleno de promesas para todos sus mañanas. La congregación estalló en un aplauso sincero. Los niños lanzaron más pétalos de flores. Martha lloró abiertamente de alegría. Salieron como el señor y la señora Thornton al sol y al calor de la primavera y al comienzo de todo lo que se habían atrevido a esperar. La recepción llenó la plaza del pueblo con comida, música y baile. Incluso el señor Patterson se las arregló para felicitarles con rigidez. Que su matrimonio les traiga felicidad, señora Thornton. Gracias, señor Patterson. Eso pretendo. Los niños bailaban alrededor de las faldas de Sarah con alegría desenfrenada. Una niña pequeña, de unos 7 años, le tiraba insistentemente de la manga. Señora Thornton, nos va a dar clase en otoño, ¿verdad? Sarah se arrodilló a la altura de los ojos de la niña. Así es. ¿Estás preparada para esforzarte en las clases? Sí, señora. Quiero leer historias como tú. Jacob observaba a su nueva esposa con los niños del pueblo, y en su rostro se dibujaba una expresión tierna y esperanzada. Martha apareció a su lado con mirada cómplice. Será una madre estupenda cuando llegue el momento. Creo que sí, asintió Jacob en voz baja. ¿Piensas darle esa oportunidad pronto? La risa de la anciana resonó en la plaza. Solo decía que a esa cabaña le vendrían bien unas cuantas voces jóvenes correteando por allí. Al caer la tarde, Jacob y Sarah regresaron solos a su hogar en la montaña. Martha había quedado en pasar la noche con los Henderson para dar privacidad a los recién casados. Sarah se asomó a la ventana de siempre y vio como la última luz del día se desvanecía tras las cimas. Jacob se acercó por detrás, la rodeó con los brazos por la cintura y le posó las manos sobre el vientre, ahora plano, pero lleno de posibilidades futuras que ambos sentían y esperaban. Feliz, señora Thornton. En casa, señor Thornton. Por fin, completamente en casa. Se quedaron juntos mientras la oscuridad se apoderaba de su refugio en la montaña y la luz de la lámpara tomaba el relevo. La misma lámpara de la estación de tren, rescatada y restaurada,
Ahora se encontraba en su ventana como un faro y una promesa. Sarah la encendía con cuidado cada noche. La llama se encendía y se mantenía firme, proyectando una luz cálida sobre su jardín y más allá. Me abandonaron en esa estación de tren la noche de Navidad, dijo en voz baja. Pensé que todo había terminado, pero solo era el comienzo. La misericordia me encontró en la oscuridad. El amor me trajo a casa contigo. Jacob le besó la sien con ternura. Nos encontramos el uno al otro, dos personas destrozadas que se armaron de valor para creer en las segundas oportunidades. Se alejaron de la ventana y se adentraron en la calidez de su hogar, su refugio, su comienzo. A sus espaldas, la lámpara ardía firme y brillante. Afuera, la noche primaveral se posaba suavemente sobre el rancho de montaña, llena de promesas, esperanza y posibilidades infinitas. En algún lugar a lo lejos, las campanas de la iglesia tocaban la llamada vespertina a la oración, y su sonido se propagaba por el desierto, suave, seguro y bendito. Sarah se detuvo en el pasillo y acarició con delicadeza la mejilla curtida de Jacob. Gracias por encontrarme. Gracias por dejarte encontrar. Subieron juntos las escaleras hacia su futuro compartido, hacia la vida que construirían con sus propias manos y corazones. La cabaña rebosaba de posibilidades y esperanza. La tierra esperaba la siembra de primavera. Con el tiempo llegarían los niños. Los jardines florecerían. Las estaciones cambiarían y volverían, marcando el paso de sus años juntos. Pero esta noche, en este momento perfecto, solo existía esto. Dos personas que habían elegido la misericordia por encima del miedo, el amor por encima de la soledad, el valor por encima de la segura distancia de la soledad. La lámpara de su ventana seguía encendida, un faro para cualquiera que se perdiera en la oscuridad, un recordatorio de que la misericordia aún existía en el mundo, inesperada y perfecta, llegando precisamente cuando más se necesitaba. Y a veces, solo a veces, el extraño al que salvas acaba salvándote a ti. Si te gusta esta historia, escribe amor en los comentarios. Deja tu me gusta y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que aparece ahora para ti. Haz clic en la historia que aparece en la pantalla y déjate sorprender.